que la tarea principal del diablo contra nosotros es arrebatarnos, es quitarnos, robarnos lo que Dios nos ha dado. Y Él va a usar diversidad de maneras de robarnos lo que Dios nos ha dado. Y esa es la tarea nuestra, permanecer en Cristo, permanecer en lo que Dios nos ha dado, para que tengamos victoria. Y hoy quiero hablarles un poquito más sobre eso. Y vamos a leer la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 15. El Evangelio de Lucas en el capítulo 15. Muy bien. El versículo 8. El Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Lea conmigo. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Amén. Ok, vamos a ver, présteme atención aquí. La Biblia nos enseña que todo lo que yo he recibido, tengo y voy a recibir o voy a tener, lo he recibido de parte de Dios, aún la vida. ¿Están de acuerdo con esa declaración bíblica? Todo lo que yo tengo, todo lo que tú tienes, lo que vas a recibir, Dios te lo ha dado. Por eso la Biblia pregunta: ¿por qué vives como que si no has recibido nada? ¿Por qué vives así? Yo tengo que reconocer que todo lo que yo tengo, todas las cosas buenas que me han pasado a mí, es porque Dios me las ha dado. La Biblia dice que de Dios viene toda cosa buena. Ahora, aún la salvación no es cuestión nuestra, es cuestión de Dios. Porque la Biblia dice que cuando nosotros éramos pecadores, que estábamos alejados de las promesas de Dios, cuando ignorábamos a Dios, con todo eso Dios nos amó y entregó a Jesucristo para que, si creyéramos en Él, seamos salvos. Nos envió a alguien a predicarnos. Y la salvación es un regalo. La salvación no es porque yo soy bueno, la salvación es porque Dios es bueno. La salvación y la vida eterna no es por mi carácter, es por el carácter de Él. No es porque yo lo merezco, es porque Él es amor. Todo lo bueno que hay en este mundo viene de Dios. Como la salvación es un regalo, Dios trata que nosotros veamos todo lo que Dios nos ha dado como una herencia. Dios dice que nosotros somos herederos y coherederos juntamente con Cristo. Amén. Somos herederos. Hemos heredado la bendición de Dios a través de nuestra fe en Cristo. Ahora, como es una herencia, ¿sabe qué quiere decir eso? Que es una herencia. La herencia uno la recibe porque alguien murió. ¿Sí o no? Y a veces el que recibe la herencia, la gran mayoría de las veces, el que recibe la herencia no ha tenido ninguna parte en esa herencia. Nada que ver con aquello. Pero es heredero y le dan las cosas. No le cuesta nada. Así es la salvación. Todo lo bueno que tengo, ¿sabe por qué es? Porque alguien murió por mí. Amén. La herencia es porque alguien murió. ¿Y tú conoces a ese alguien que murió por ti? ¿Quién es el que murió por ti? Jesucristo murió por ti. Y entonces muchas veces nosotros los cristianos
No cuidamos la herencia de Dios precisamente porque a nosotros no nos cuesta. A la gente le dice, mire, la salvación es gratis. La salvación no cuesta nada. Sí, a uno no le cuesta. Pero Dios sí pagó un enorme precio. Cristo sí pagó un enorme precio. Fue necesaria su muerte, su sacrificio en la cruz, ¿verdad? A Él sí pagó todo lo que tenía que pagar para que nosotros seamos redimidos. Y entonces nosotros hemos recibido todo lo que hemos recibido de gratis como una herencia por aquel que murió por nuestros pecados. Ahora fíjense bien que aquí en este pasaje que leímos se nos enseña la importancia de recuperar lo que hemos perdido, porque a veces no hemos perdido todo. El diablo viene a robarnos lo que Dios nos da. Y el diablo sabe que muchas veces no nos podrá quitar todo lo que Dios nos da. Y el diablo muchas veces se conforma con quitarnos un poquito, pero que ese poquito nos hace falta, nos deja incompletos. ¿Sabe cómo es? Fíjese que esta mujer dice que tenía 10 dracmas, pero se le perdió una. ¿Cuántas dracmas le quedaron a ellas? Ella tenía más de lo que se le había perdido. Bien pudo haberse quedado solo con 9, pero ella se sentía incompleta. 10, el número 10, porque dice que tenía 10 dracmas. En la Biblia dice que el 10 es símbolo de plenitud, de estar completos. Y eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice en Colosenses 2:10 que en Cristo nosotros estamos completos. Que en Cristo estamos completos. O sea, en Cristo nosotros tenemos los 10 dracmas. También en Colosenses 4:12 dice la Biblia allí para que en Él estemos completos. Dios nos quiere completos, no quiere que perdamos nada. Pero cuando perdemos una cosita, ¿sabe cómo es? Es como cuando uno anda en el carro. Si uno anda en carro y va funcionando el carro, pero de repente se poncha una llanta. Tiene las 4 llantas, pero una está ponchada. Inmediatamente el gozo de andar en carro, de tener carro, se pierde. Porque hay que arreglar esa llanta. Y se pierde. ¿A cuántos de ustedes, por ejemplo, les gusta el café y han ido alguna vez a comprar un café? Pero les dieron el café y no le pusieron azúcar. Y se toman el primer trago sin azúcar. ¿Cómo siente por dentro? Es como que uno ande bañadito, bien cambiadito, bien arregladito y aparentemente está completo, pero tiene un uñero. Que al ir caminando uno va y ese uñero le hace perder el gozo, la plenitud con la que uno debe de gozar. Pues el diablo así es, el diablo dice, a este no le puedo robar todo lo que Dios le ha dado, pero le voy a robar una cosita, algo pequeño, pero que le va a hacer falta. Le va a hacer falta, lo voy a dejar incompleto. Y esta mujer es un ejemplo de cómo debemos de recuperar lo que hemos perdido, que debemos de pelear por lo que hemos perdido. Lastimosamente, mucha gente no se da cuenta que ha perdido cosas, que ha perdido. ¿Cuántos matrimonios yo he recibido para consejería? Pero los recibí para aconsejarlos porque la mujer se le fue. No se dio cuenta que desde hace días, aunque vivía en la misma casa, pero ya se había ido. ¿A cuántos padres yo he recibido que su hija hoy esté embarazada y no hayan qué hacer? ¿Y hasta qué? ¿A cuántos padres he recibido que no se dan cuenta que sus hijos andan en drogas,
en vicios. Y algunos hasta ponen el pretexto de decir, ay, es que los padres somos los últimos en darnos cuenta, hermano. Pero no supo lo que estaba perdiendo antes. ¿Cuántos matrimonios hay? Me dijo un hombre una vez, pastor, cuando yo llego a la casa, me dice, el único que se alegra de que yo llegue es el Nerón, me dijo. Aquel sale a encontrarme y mueve la cola, me dice, ahí se me tira. Después mis hijos y mi mujer más bien no quieren que llegue. Pero es que ha perdido el respeto, ha perdido el cariño, la alegría de estar en la casa. Y no se dan cuenta que han perdido. Y van en la vida incompletos, renqueando o con un ojo tuerto, porque han perdido lo que Dios les ha dado. Espiritualmente muchos han perdido. Por ejemplo, muchos han perdido, quizás no la salvación, son perdonados, son hijos de Dios, pero han perdido esa relación con Dios. Hace tiempos que no oran, que no sienten que Dios les habla, que Dios está con ellos. Y bueno, a algunos no les importa lo que han perdido. Algunos fueron bautizados con el Espíritu Santo, es decir, hablaron en otras lenguas, lloraron, sintieron a Dios, pero hoy ya no. Y como Sansón, ¿se acuerdan la Biblia que dice que el Espíritu de Dios venía sobre Sansón? Y él salía de cualquier apuro. Pero cuando reveló su secreto a Dalila, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se apartó de él, lo dejó, y él no se dio cuenta. Y cuando quiso salir del apuro, romper los lazos con que estaba atado y vencer a sus enemigos, tenía tanta fuerza como cualquiera de los hombres, porque Dios se había apartado de él. Y él no sabía. Hay mucha gente así en la iglesia, que Dios se ha apartado. Han perdido la unción, la frescura, han perdido el ministerio. ¿Cuánta gente aquí en la iglesia que antes tenían una gavilla o una célula, que trabajaban, que servían al Señor, y ahora ya no la tienen? Ya no. Y tal vez fue por un roce con alguien, por un malestar con otra persona del grupo, y eso los hizo quitarse el gozo. Y cuando perdieron el gozo, comenzaron a perder todo lo demás, y ahora ya no lo tienen. Ya no lo tienen. La fe se pierde, hermanos. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro que vio a Jesús caminar sobre las aguas? Y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Desde luego Pedro no se quitó la ropa, no se puso en calzoneta para tirarse al mar, ni se tiró de cabeza. Pedro se tiró ya listo para caminar y comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando iba caminando sobre las aguas, dice la Biblia que él, Pedro, comenzó a ver las olas, a sentir el viento, y comenzó a hundirse. Y el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Sabes, cuando tú comienzas a caminar en el Espíritu, a caminar en la fe, en otras palabras, a caminar sobre las aguas, el diablo levanta vientos, porque si tú lees ese pasaje de la Biblia, Jesús venía del otro lado del mar, que estaba en el otro lado, venía para Gádara, para liberar a un endemoniado. Y no fue la naturaleza, fue el diablo el que levantó tormentas contra Jesús, queriéndolo matar a fin de que no llegara al otro lado. De que no llegara al otro lado. Y entonces el diablo te levanta tormentas, te levanta vientos. Y si uno aparta la mirada de Jesús, uno comienza a hundirse. Muchos han perdido la fe.
por las tormentas de la vida. Y la fe es como los músculos. ¿Qué le pasa a los músculos si los deja de usar? ¿Ah? ¿Qué le pasa a los músculos si los dejas de usar? Se atrofian, se ponen flácidos, uno comienza a perder todo. Así la fe, si tú no la usas, comienzas a perder tu fe, a perder la fuerza que Dios ha puesto en ti. Y sabe mucho, la mayoría quizás de nosotros, o como iglesia, hemos perdido la fe. No la estamos usando. Muchos de nosotros solo estamos haciendo cosas que nosotros las podemos hacer y solo decimos, Señor, ayúdame. Y no necesitamos intervención divina para que aquello suceda, porque nosotros lo podemos hacer. Ay, pero Dios quiere que nosotros usemos la fe. ¿Sabes qué quiero decirte? Que comencemos a orar, que comencemos a meternos con el Señor de tal forma que de veras provoquemos milagros. En otras palabras, cosas que nosotros no las podríamos recibir si no es por medio de una intervención divina, por medio de a eso se le llama milagro. Muchos de nosotros hace tiempo no recibimos un milagro, porque aunque hemos perdido la fe, hemos caído. El diablo te dice, el diablo le gusta cómo estás. Y el diablo te dice, confórmate, no lo has perdido todo. Tienes más de lo que has perdido. Hay otro pasaje de la Biblia que aquí me conmueve, cómo hicieron para recobrar lo que se había perdido. ¿Se acuerdan de David? En cierta oportunidad David y sus soldados salieron. En ese tiempo David andaba huyendo y estaban en un campamento. Pero cuando David, después de varios días, regresa a su campamento, encuentra su campamento quemado. Lo habían incendiado. A sus mujeres las llevaron preso, a sus hijos los llevaron como prisioneros también. Y dice la Biblia que cuando David con sus soldados vino y vieron su campamento incendiado, vieron que su mujer, que sus hijos no estaban y quizás hallaron muertos ahí. Dice la Biblia que los hombres comenzaron a llorar, pero a gritar llorando, porque lo habían perdido todo. Y no solamente eso, todos esos hombres comenzaron a echarle la culpa a David y a decir, por David, y comenzaron a hablar de apedrearlo. Pero la Biblia dice que David se fortaleció en el Señor y le preguntó, Señor, voy a perseguir a esos que se llevaron nuestros tesoros, nuestra familia. Voy, y el Señor le dijo, ve. Y agarró nuevamente a sus soldados y comenzó a ir. Y era tan difícil el viaje y tan largo que 200 de ellos se tuvieron que quedar a la orilla de un río porque no lo pudieron cruzar. Pero allá fueron y pelearon y ganaron la batalla y trajeron, ni uno de ellos había muerto, todos lo recuperaron. ¿Ven ustedes la importancia de verdad de pelear por lo que el diablo nos ha robado? Si en la casa te ha robado la paz, tú nunca debes de decir, bueno, ya esta vieja no me quiere, quizás tiene otro, lo mejor es que yo me vaya. No, eso no es lo mejor. Lo mejor es que recuperes lo que has perdido. Amén. Si con tus hijos te llevas mal, recupera el cariño de tus hijos. Has perdido el deseo de vivir. Has perdido tus sueños. Porque es una de las cosas que el diablo roba también. Si usted ve en la Biblia a la mayoría de los hombres que Dios llamó, como en el caso de José, ¿se acuerdan que cuando José era un jovencito tuvo un sueño? Y en el sueño él
se lo interpretaron sus hermanos, que él iba a llegar a ser un hombre importante, tan importante que aún sus padres y sus hermanos llegaría el tiempo que se iban a inclinar ante él, que él iba a ser alguien grande. Pero José, sus hermanos lo vendieron. Después, por ser fiel, lo metieron a la cárcel. ¿Y sabe cuántos años estuvo en la cárcel? Acusado injustamente, sin culpa el hombre. Por lo menos estuvo 13 años preso. Por lo menos 13 años preso, sin esperanzas aparentemente de salir. Y dígame, allí en la cárcel y todo, yo estoy seguro que José perdió el sueño. ¿Cuándo voy a llegar a ser grande? Solo fue que no había cenado, me acosté sin cenar, quizás pensó. Abraham, después que Dios le dijo, vas a tener un hijo, pasaron 25 años, al grado que perdieron su sueño y Sara le dijo, duerme con mi criada. Y él, como había perdido el sueño, durmió con la criada y tuvo hijo. Quizás has perdido el sueño. Has perdido tus sueños de tener algo, de ser alguien, de dejar huellas indelebles en tus generaciones. Y lo has perdido, vuelve a recuperarlo, recupéralo, no te des por vencido. Eso es lo que el diablo te dice, estás bien, tienes más de lo que has perdido. No te preocupes, te dice el diablo. Pero Dios sí te dice que recuperes lo que has perdido. Ahora, para recuperar lo que se ha perdido debemos de hacer lo que esta mujer hizo para recuperar sus dracmas. Hay 3 cosas que esa mujer hizo, por lo menos 3 cosas que esa mujer hizo para recuperar sus dracmas. ¿Qué fue lo primero que hizo esa mujer? ¿Perdón? Limpió la casa, pero antes de limpiar la casa, primero encendió la luz. O sea, en aquella casa habían tinieblas. ¿Saben ustedes que en muchas casas hay tinieblas? En muchas casas de hermanos hay tinieblas todavía. Pero Dios no quiere que vivas en tinieblas. Dios quiere que enciendas la luz. ¿Y qué es encender la luz? ¿Qué es encender la luz? ¿Sabe qué es encender la luz? Volver a agarrar este libro, volver a regocijarte en leer y en el escuchar las palabras de este libro que nosotros llamamos Biblia. Y no solamente leerlo, memorizarlo, sino hacer lo que este libro dice, vivir lo que este libro dice. Mire, la Biblia, ella dice, lámpara es a mis pies tu palabra, lámpara, lumbrera a mi camino. Este libro trae luz a las vidas, a la mente. Lastimosamente, la mayoría de los cristianos ni consultamos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice en cada situación? Por ejemplo, yo hablaba con un muchacho y me contaba de su novia. Y le pregunto yo, ¿y tu novia es cristiana? No, no es cristiana, pero ahí está viniendo a la iglesia. Dice. No es cristiana, Leo. No, pero yo estoy orando por ella. Y yo le digo, deja de orar y de traerla a la iglesia así. Y dejarla, ya no tenés que ser novio de ella. Pero no, es que la Biblia dice que no te debes de unir con yugo desigual. Le digo yo, lee la Deuteronomio. ¿Y cuántas veces Dios le dijo a su pueblo, no se junten en matrimonio con gente que no cree? No, ay, pero es que... Y gente que hace las cosas aún sabiendo que Dios dice en su palabra que no lo debe de hacer. Eso es vivir en tinieblas. La palabra no está alumbrando. Porque ¿sabe qué? Lo único que hace que las tinieblas se disipe es la palabra.
la luz, así la luz que emana de esta palabra, hermanos, va a alumbrar tu vida. Va a alumbrar tu vida para que recuperes lo que has perdido. Deja que la luz de la palabra ilumine tu mente, tu corazón, para que recuperes lo que has perdido. La segunda cosa que esta mujer hizo fue barrer. Ella agarró su escoba con la luz prendida y comenzó a barrer. ¿Qué es lo que hace una persona cuando comienza a barrer? ¿Ah? Saca la basura, trae orden a la casa, trae orden a la vida. Y el gran problema de muchos es que están viviendo tan desordenadamente que a veces ni cuenta se dan de lo que pierden. Así que ordena tu casa, hermano, ordena tu vida. Y una cosa más que esta mujer hace, que debemos de hacer nosotros para recuperar lo perdido, es: déjate de complacencias, déjate de complacerte a ti mismo. ¿Qué es lo que hizo esta mujer? Dice, encendió la luz, agarró la escoba y quizás el trapeador, y dice, y buscó. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ah? Se esforzó, trabajó hasta encontrarla. Ella se esforzó, no estaba, yo he perdido esta moneda y la voy a encontrar, y hasta que la encuentre. Saben ustedes, mucha gente ha perdido cosas y nunca se han esforzado. Quieren que solamente las cosas vuelvan como que si fueran un boomerang. Que vuelvan, no. Hay muchas cosas que van a volver porque nos vamos a esforzar. Muchas cosas se pierden porque dejamos de hacer lo que hacían. Por ejemplo, los matrimonios. Casados dejamos de hacer las cosas que a ella le gustaban que nosotros hiciéramos. Las cosas que a ella le gustaron. Por eso se pierde, porque dejamos de hacer. ¿Sabe por qué perdiste la presencia de Dios? ¿Sabe por qué has perdido la unción del Espíritu Santo? Ya no va. Porque dejaste de orar, porque dejaste de servir, porque dejaste de leer la Biblia. Simple. ¿Qué es lo que hay que hacer otra vez? Volver a hacerlo. Deja de complacerte. Algunos solo vienen y enamoran a Dios, solo son coquetos, vienen y cantan, aleluya, y lloran en el templo, pero en la casa nunca oran, a solas nunca oran, nunca ayunan, nunca sirven, no hacen nada, solo es la patarata, solo son novios, porque los novios así son, y lloran, y danzan y todo, eso solo es noviazgo. Pero matrimonio es compromiso. Matrimonio es mantenerse firmes en aquel juramento que uno le ha hecho a la mujer. ¿Verdad? Eso es. Y cuando tú haces estas cosas, tú vas a comenzar a recuperar lo que has perdido. ¿Cuántos han perdido algo que el diablo se los ha robado? No lo han perdido todo. No lo han perdido todo, pero han perdido algo que les ha quitado. Mire lo que pasó. ¿Qué hizo esa mujer cuando encontró la moneda? ¿Qué hizo el pastor cuando encontró la oveja perdida? ¿Qué hizo el papá cuando su hijo regresó? Hicieron fiesta. Hicieron fiesta. Cuando tú recuperes lo que has perdido, te vas a sentir completo en Cristo.